Mis queridos hermanos, Dios les bendiga y les guarde. Nuevamente sean bienvenidos al canal de Atalayas para estudiar la palabra del Señor. En esta ocasión, cuando el mundo está sacudido, hermano William, y todo el mundo habla de profecía, que Cristo está a las puertas, pero hay algo importante que hemos olvidado, y es cómo debemos estar preparados para recibir a nuestro Señor Jesucristo. La palabra dice que tenemos que estar preparados por medio del poder del Espíritu Santo, y el ser humano, el que está en Cristo, tiene que estar irreprensible, con un corazón íntegro, y ese corazón tiene que ser el de Cristo. Amén. Por eso es que la profecía y la santidad no pueden separarse. En 1 Corintios, en el capítulo 13, versículo 2, hermana, ¿lo puede leer? Dice: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios de la palabra y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, de nada no sirve, hermano. El amor, dice en 1 Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, ¿qué nos quiere decir ese versículo? Que la santidad y las profecías no pueden separarse. ¿Por qué? Porque el amor es la transformación, el cambio. El amor es la santificación del carácter de Cristo. Por eso que hermana Garleni, en el capítulo 14, versículo 1 de 1 de Corintios, nos dice también lo mismo. Seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. No pueden separarse, van de la mano. Porque ¿qué hacemos con conocer los tiempos? Con saber, bueno, ya pasó esto, Cristo está a las puertas, pero no tengo una preparación. Y no estamos sometiéndonos a Cristo. Sigue la iglesia en las cosas del mundo. Sigue un ejemplo, que yo siga yendo a fiestas, que yo siga visitando cosas que al Señor no le agradan y no le gustan, o siga yo envidiando, no le hable a mi hermano, en la iglesia pongan conciertos. Sí, porque es que reflejamos lo que contemplamos. Y si no contemplamos a Cristo, sino que estamos solamente los sábados cuando vamos a la iglesia y durante toda la semana contemplamos las cosas del mundo, obviamente vamos a contemplar. Ahora, hermana, ¿y para qué murió Cristo? En Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27, nos dice ¿para qué murió Cristo? Efesios 5, 25 al 27. ¿Qué dice? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Para qué murió Cristo? Para santificar a su iglesia, para purificarla. Usted se puede saber las profecías, usted puede saber los tiempos, usted puede saber de que mañana, pasado mañana, Trump vuelva a hacer lo que hizo, que se va a unir el Estado con la iglesia, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Solo acabamos de leer, hermano. Por eso es que la santificación está por encima de las profecías. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo nos dijo que sé santo como el que te llamó es santo. Y en toda vuestra manera de vivir. Eso lo dice en Primera de Pedro, hermano, capítulo 1, versículo 14 y 15. Primera de Pedro 1, 14, 15, dice la palabra del Señor así: como hijos obedientes,
No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed santos también vosotros, santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. O conocemos personas que se saben las profecías o no, sí las conocemos. Y hay muchos que viven una doble vida. Entonces primero es la santificación. Y por eso que el Señor nos dice que Él murió en la cruz para santificar a su iglesia. Y para purificarla ¿de qué, hermano? De Nuestros pecados. Sí, la verdad tiene razón porque con el conocimiento de la palabra es que se santifica, ¿no? Y por eso es que es bueno conocer, pero también tenemos que permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros y sea posible. Por eso que dice el Señor en Efesios, ahí mismo en Efesios, en el capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Antes de la fundación del mundo hizo un juramento, el Padre con el Hijo, y nos escogió en los lugares celestiales en Él, para que usted y yo seamos santos, sin mancha y sin arruga, por el poder de ¿quién? De Cristo, que es el Santo. ¿Por el poder de quién? Del Espíritu Santo, porque usted y yo no sabemos hacer lo bueno. Por eso que las profecías, hermano, la mayor profecía y la mayor promesa del pacto eterno es que nuestro Señor Jesucristo hizo un juramento que el nuevo pacto con la casa de Israel es poner su santa ley en nuestros corazones y en nuestras mentes. Eso está en Jeremías 31, versículo 31 al 34. Jeremías 31. Del 31 al 34. Dice así. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Aguántalo ahí, ¿cómo dice? Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Atento, hermano. Vamos a ver cuál es el pacto que va a hacer con la casa de Israel el Padre y el Hijo. ¿Cuál es el pacto que hicieron antes de la fundación del mundo? Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿A dónde? En su mente y en su corazón. La va a escribir en la mente y el corazón. ¿Y qué más, hermano? Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. El otro versículo, hermano. 34 dice, y no enseñará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hermanos, si ya nosotros somos limpiados y purificados por la sangre preciosa del pacto eterno, entonces el Señor dice que nos escribirá su santa ley en la mente y en nuestro corazón. Entonces, la profecía que nadie quiere predicar es la santidad, porque es la promesa del pacto eterno. Las profecías que se están cumpliendo sí que son literales. El engaño que sale de la iglesia, de todas las iglesias, porque Jesús cuando se iba dijo, cuidado o se engañan. ¿A qué se refiere Jesús? El engaño va a venir de las iglesias, hermano. Por eso que nosotros necesitamos tener el poder del Espíritu Santo, el poder de su gracia, para poder ser transformados y cambiados, para que nadie nos engañe, porque nuestro Señor Jesucristo nos ha prometido que nos va a hacer una nueva criatura en Cristo. Amén. Ahora nos vamos a ir a 2 de Tesalonicenses,
capítulo 2, versículo 1 al 4. Segunda de Tesalonicenses, ¿qué? Capítulo 2 del 1 al 4. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Aquí vamos a hacer un hincapié con la segunda venida de Cristo y la santidad, porque la profecía es que todo lo que se está cumpliendo es que va a venir ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué nos pide el Señor Jesucristo? Antes de su segunda venida, ¿cómo está el ser humano? Vamos a ver. Versículo 2 dice: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿El día de qué? Del Señor. Está cerca. La profecía es que viene Cristo. Antes que venga Cristo tienen que suceder las cosas que están pasando ahorita, que todo el mundo está anunciando, pero nadie anuncia de cómo tiene que estar el ser humano. Así es. Versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes, venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Está la apostasía en nuestras iglesias? Sí, Señor. En todas las iglesias. Versículo 3, hermana, léalo. Del capítulo 2. Ahí mismo, sí. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Desde cuándo nos escogió? Desde antes de la fundación del mundo. Ajá, ¿qué más dice? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Mediante la santificación. Hebreos capítulo 12. Y 12:14. Hebreos 12:14, un versículo que lo sabe todo el mundo. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, nadie verá a Dios. ¿Por qué? Porque, hermana, el Señor dice que no entrará ninguna cosa inmunda allá en el cielo. Apocalipsis 21:27. Ahora nos vamos a ir a 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 al 8. Estamos hablando de las profecías y de la santidad. 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 8 dice. Versículo 3 al 8. A 3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación. ¿Para qué, hermana? Antes de su venida, porque ya se lo va a decir ahí del versículo. Para que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad. Ahí cuando dice su propia esposa es su propio cuerpo, ¿verdad? Y nos dice que es el Señor que lo va a santificar a usted y a mí, porque usted no puede santificarse usted mismo ni yo tampoco. Versículo 5. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravíe ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿A qué la llamó Dios? A santificación, dice su palabra. La palabra dice, nos llamó a santificación antes de la fundación del mundo. Por eso que la profecía, sí, es correcto, debemos saber los tiempos. Pero si sigo viviendo mi vida loca y sé los tiempos y sigo siendo el viejo hombre. Versículo 8, hermano. Capítulo 4. Ahí mismo. Así que el que deseche esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Así que el que desecha la santificación, no desecha al hombre, sino desecha a Dios. Por eso que la santificación, la perfección, la transformación y el cambio del ser humano lo hace Dios
para presentarse delante de Él cuando Él regrese. Porque Él cuando Él regresa, dice en Hebreos 9:28. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Sin relación con el pecado. ¿Por qué? Porque cuando su segunda venida, en el capítulo 4, cuando leímos los versículos de la santificación, habla de que Él va a venir. En el versículo 16 dice, 1 Tesalonicenses 4:16, que se nos había olvidado decirle, hasta la venida del Señor no pereceremos a los que duermen, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y esos muertos en Cristo y esos hombres que estarán vivos en el tiempo del fin tienen que estar santificados, purificados, limpiados por la gracia de Cristo. No llegó Halloween y lo voy a bailar. No llegó Navidad, la voy a bailar. No llegó Carnaval, me voy para la fiesta. No llegó Semana Santa, me voy para la playa. No, hermano. Eso es del mundo. Por eso es que el Señor dice en su palabra, en el capítulo 5, Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. ¿Cómo dice, hermano? Dice, y asimismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para la venida de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Versículo 24. Fiel es el que os llama, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Lo hará Él. ¿Sabe por qué? Porque empezando el versículo 23 dice, y el mismo Dios de paz santifique por completo y todo vuestro ser. Cuando dice espíritu, alma y cuerpo, ese es todo nuestro ser. Esa es una sola unidad, eso no se separa. Para el día del Señor esté santificado. ¿Y quién lo va a hacer? El versículo 24 lo dijo. Él lo hará. Entonces nos vamos a ir también, hermano, para según Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Sí, 3 y 13. Capítulo 3, versículo 13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo en todos sus santos. Ahí está, hermano. Ahí tenemos la santificación y todo se habla de la segunda venida de Cristo. Bueno, Primera de Pedro, del capítulo 1, del 13 en adelante, habla del llamamiento a una vida santa. Léalo, hermano. Bueno, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Amén. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes, esto lo habíamos leído ahorita, que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó, sed santos. Amén. ¿Por qué, hermana? Porque estamos oyendo muchas personas que están. Es bueno que uno sepa los tiempos, uno sepa algo de la política que está sucediendo, porque va a llegar el momento que se va a unir la iglesia con el Estado, van a empezar a hacer la persecución con la ley dominical. Pero, hermano, esto tiene que predicarlo en la iglesia. Es que las dos, como tú dices, ¿no? Las dos cosas son importantes. No, lo más importante es esto. Sí, no vamos a hacerlo solo, no es que estudiar profecía, porque no, o sea, tampoco, sino que las dos van de la mano. Es bueno conocer los tiempos en que estamos, porque también es verdad presente, pero también es vital que te puedas preparar para recibir a nuestro Señor. Ahora yo le hago una pregunta, hermano. Si usted anda bailando en discoteca y después del sábado, después que se oculta el sol, usted va y hace su vida normal del mundo, ¿quién lo va a perseguir a usted? ¿Quién me va a perseguir a mí?
Porque eres igual al mundo. Por eso que dice, cuando el Señor dice, ustedes son pueblo santo, rey sacerdocio, o sea, debemos ser distintivos, debemos ser diferentes, que nuestra manera de vestir, nuestra manera de hablar sea diferente, que no nos parezcamos en nada. Por eso que el Señor dice en Romanos 12, versículo 1 y versículo 2. Vamos a ver qué dice Romanos 12, versículo 1 y versículo 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuál es el culto racional? Presentar qué. Vuestros cuerpos en sacrificio. ¿Y qué más? Vivo y santo, agradable a Dios. Cuando tú haces esto, ahora vamos al versículo 2. ¿Para qué es que te está diciendo el versículo 1? Versículo 2, ¿qué dice? No os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. Cuando usted, por medio de Cristo y por medio del poder del Espíritu Santo, el Señor le da el poder de hacer culto racional, sacrificio vivo. Sacrificio vivo es que si a mí me gusta la fiesta, me gusta la cerveza, me gustan las cosas del mundo, el Señor me va a dar el poder de hacer sacrificio vivo. Y aquí está el llamamiento, en el mismo versículo 2 del capítulo 12 de Romanos, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Transformaos por qué? Por la renovación. ¿Quién hace esa renovación? Usted va allá a Salmo 51, léalo, hermana, versículo 10 en adelante, o creo que es el 6. Vamos a buscar. Salmo 51. Del 10 en adelante dice, Ya va. Versículo 9 en adelante. esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. El 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Dónde lo va a crear? ¿Cuál es el corazón? La mente, lo que está hablando allá, renovados. Y dice, y renueva un espíritu recto. Y renueva un espíritu recto dentro de ¿dónde? Aquí, hermano. Versículo 11. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Cuando el Señor echó delante de él fue a un hombre que llaman el que llevó la fruta, a Caín. Y el que le quitó su Santo Espíritu fue a Saúl. Entonces miren lo que dice el Señor. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré yo a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. La transformación y el cambio, hermano, es testimonio. El testimonio de Cristo en cada uno de nosotros. ¿Dónde lo dice? Juan capítulo 17, versículo 17 hasta el 19. Ahí nos habla la palabra de Dios. Ajá, hermano. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo. Por ello yo me santifico a mí mismo, santificado por su palabra, transformado por su palabra. Reavivamiento y reforma lo da esto, hermano. Esto. Cuando usted tiene una relación y usted se somete a Cristo, esto es lo que transforma a uno. ¿Por qué? Porque por aquí es donde el Señor nos guía. Y bueno, el 19. Sí, el 19. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Ahora, primera de Pedro. Capítulo 2. Versículo. Lo va a leer versículos 4 y 5. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. ¿Acercados a quién? A él. ¿Quién es él? Cristo. Separado de Cristo nada podemos hacer. Aquí dice acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por quién? Por los hombres. Mas para Dios escogida y preciosa. Versículo 5.
Vosotros también, Vosotros, usted y nosotros. Nos está hablando el Señor. como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, que es santo apartado. Léalo de nuevo, hermana. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa ¿qué? Espiritual, porque tú es espiritual, hermano. Siga leyendo, hermano. Y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Para ofrecer qué? Sacrificios espirituales. ¿Dónde leímos eso ahorita? Lo leímos en Romanos 12. Sacrificio vivo y culto racional para que no nos conformemos con este mundo. ¿Somos qué? Sacerdotes. ¿Cómo dice, hermano? Sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Versículo 9. Pero vamos de nuevo al 5. Vosotros también como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, este es el que estaba buscando ahorita, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Me gusta este versículo. Mas nosotros, usted y nosotros, soy linaje escogido, real sacerdocio. ¿Nación qué? Santa. Nación santa. ¿Y qué más? Pueblo adquirido por Dios. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, usted es sacerdote y yo soy sacerdote. Cuando tenemos una relación, una comunión con el Señor. Apocalipsis 1, versículos 5 y 6. Y Apocalipsis 5 y 10, para ver si nos lo dice. Apocalipsis 1, 5 dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Nos lavó con qué? Con su sangre. Con su sangre. Nos lavó. ¿De qué? De nuestros pecados. Con su sangre. Versículo 6. ¿Para qué nos lavó? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por medio de la sangre de Cristo, que es la que nos limpia de nuestros pecados, porque la acabamos de leer, somos sacerdotes de Dios, hermano. Usted no es cualquier cosa y yo no soy cualquier cosa, hermano. Somos sacerdotes de Dios. Claro, debemos representar a ese Dios el que predicamos. Pero si hacemos lo que hace el mundo, entonces perdemos nuestra identidad como ese pueblo escogido, como ese real sacerdocio. Apocalipsis 5:10, ¿cómo dice, no? Dice: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Ahí está, hermano. Ahí está diciendo Cristo que somos sacerdotes de Él. Sí, Señor. Ahora, hermana, Éxodo, capítulo 28. Capítulo 28, versículo 31 en adelante. Vamos a ver quiénes son los sacerdotes y cuál es el sello que usan los sacerdotes. Éxodo 28, 31 dice: harás el manto del efod todo de azul, y en medio de él, por arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. 33. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. Vamos a ver qué significa el manto. Léalo, hermano. El comentario bíblico adventista. Dice:
Este debía ser llevado por el sumo sacerdote debajo del efod. Debía ser tejido sin costura contra el azul de ese manto. Los variados colores del pectoral y del efod deben haber resaltado en vivo contraste. Este manto es símbolo de la perfección de carácter, del manto de justicia que deben llevar los que tienen la fe en Cristo. Como era tejido de una pieza y por ende inconsútil, es símbolo de la túnica sin costura que llevó Jesús y de la unidad que Dios desea que exista en su iglesia. Amén. Es el carácter de Cristo, el que tiene el manto de justicia, que es revestido de Cristo. El manto de salvación es el carácter de Cristo que usan el sacerdote y usan los hijos del sacerdote. Y como ahorita el sacerdote es Cristo, que está intercediendo como sacerdote en el lugar santísimo, sus hijos, los que se someten a él, son vestidos de su carácter. Sigamos leyendo, hermana, versículo 32. Y en medio de él, por arriba, habrá una abertura del manto, la cual tendrá un borde alrededor de otra tejida, como el cuello de un cosolete, para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí. Alrededor, entre ellas, campanillas de oro alrededor. Las campanillas de las granadas es los sentimientos. ¿Usted se acuerda cuando Caín llevó fruta, llevaba granada, ya los sentimientos, era lo que él quería, sus sentimientos? Ahora nos dice aquí que las granadas y la campanilla de oro es la fe y las granadas son los sentimientos. Sigamos leyendo, hermana, versículo 34. Dice, una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en toda la orla del manto alrededor. 35. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová, y cuando salga, para que no muera. Harás además una lámina de oro fino, y grabarás en ella como grabadura de sello. De sello. Apocalipsis 14, Apocalipsis 7, hasta que no hayamos sellado a los hijos del Señor, no suelte los vientos. Y es el carácter de Cristo que lo dice Apocalipsis 14. Siga leyendo, hermano. Y grabadura de ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. ¿Dónde la llevaba el sumo sacerdote? Acuérdense que esto es sombra del que había de venir, que es el que está en el cielo, que es nuestro Señor Jesucristo, el sumo sacerdote. Siga leyendo, hermano. Versículo 37. Y lo pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. 38. Y estará sobre la frente de ¿quién? De Aarón. ¿Quién era Aarón? El sumo sacerdote. Y la frente es aquí, el carácter, lo que dice allá en Apocalipsis 14, que tenían el nombre en la frente, el nombre de la santidad de Cristo. Sello, sí. Ahí está el sello. Y llevaron las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas. O lo vuelve a repetir, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia, delante de Jehová. Estos son el sacerdote y sus hijos. Versículo 39, hermano. Y bordarás una túnica de lino y harás una mitra de lino. Harás también un cinto de obra de recamador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas también. Le harás cinto y le harás tiaras para honra y hermosura. ¿Quiénes son los hijos de Aarón ahorita? Ahorita el sumo sacerdote es Cristo. Y los hijos son usted y nosotros. Así es. Porque esto de Aarón y sus hijos, eso era una figura de lo que venía. Y porque dice que también le harás túnicas. Sigue leyendo. 41. Y con ellas vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él,
y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos, con él. ¿Y los qué, hermano? Y los ungirás. ¿Y los qué, hermano? Y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Para que seamos sus sacerdotes, el Señor nos va a santificar. ¿Quién? Es el sumo sacerdote Cristo, hermano. Por eso que nosotros tenemos primero que predicar esto. Porque si predicamos las profecías y no le hablamos a los hermanos de que tenemos que apartarnos, el primer pecador soy yo, apartarnos del mundo. Somos, aquí nos dice la palabra que somos ¿qué, hermano? Real sacerdocio, linaje santo. Es el 2 de Pedro. Y les harás calzoncillo de lino para cubrir su desnudez. Okay. Serán desde los lomos hasta los muslos. Hermano, cada uno de nosotros tenemos que tener ese encuentro totalmente con Cristo. Amén. ¿Por qué, hermana? Porque usted y yo no podemos. ¿Sabe por qué? Porque Abraham tuvo este sello. Y eso está en Romanos capítulo 4, versículo 11. Romanos nos dice que Abraham, Romanos 4:11. ¿cómo dice, hermano? Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y recibió la circuncisión como señal. Como sello. Como, ahí está otra vez, mire, hermano, como sello. ¿De qué? De la justicia de la fe, de la justicia de Cristo. Por eso que Abraham fue contado por justicia. Y el apóstol Pablo le está diciendo a ellos lo que dice Génesis 17:11, que Abraham recibió el pacto eterno cuando se circuncidó, pero no se circuncidó lo que creían los judíos. 17:11. ¿Cómo dice, hermano? Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio. Léalo desde el 10. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 años, hasta allí. Sí. Ahora el apóstol Pablo le está diciendo a los judíos de su tiempo, miren lo que le dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, era de las naciones, venía de Babilonia, venía de Ur de los Caldeos, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada. ¿Por qué? Por justicia, hermano. Por eso que nosotros tenemos que tener ese encuentro con Cristo que nos circuncide el corazón. Amén. Por eso que en Deuteronomio 30 nos da la respuesta. Versículo 6, versículo 8. Deuteronomio 30. 6 y versículo 8. El 6 dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Ese es el versículo 6. ¿Y el otro es? El 8. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno. Después que lo circuncidó, le quitó el prepucio del corazón, de aquí, del pecado. Dice el Señor que lo amemos con todo nuestro corazón, nuestra alma. Eso es decir, que lo amemos con lo que oímos, con lo que vemos, con lo que hablamos,
con lo que pensamos, pero como para mí eso es imposible, dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 5, derribando toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Esa es la circuncisión que está en Colosenses 2:11. Colosenses 2:11. Dice Colosenses 2:11, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Por eso, hermanos y hermanas, puede leer otra vez, hermanita, la profecía de 1 de Corintios capítulo 13 versículo 2. ¿Vámonos para allá? Sí. Vámonos para 1 de Corintios. Vamos a leer esta versión. 13:2. Si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviera toda la fe, de manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Si tuviese profecía, si entendiese las profecías, dice, y entendiese toda la ciencia, entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los mundos, y no tengo amor, de nada me sirve, hermano. Los tiempos están difíciles. El Señor que dijo que cuando viésemos los tiempos, Él dice que va a estar a las puertas. Pero nos dice en Lucas 21, Versículo. Lucas 21, versículo 34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Sí. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Versículo 36. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ahí está, hermano. Que usted y yo no estemos llenos de ¿qué? De glotonerías y los afanes de este mundo. Sino que oremos y velemos. ¿Por qué, hermano? Porque el mundo es atractivo. ¿Por qué, hermano? Porque usted y yo vamos a ser seducidos por el mundo si no estamos a los pies de Cristo y sometidos a Cristo. Por eso es que necesitamos todo el poder de la gracia de Cristo para huir de la fornicación y del adulterio. Por eso es que el Señor nos dice allá en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18 y Judas 1:24. Primera de Juan 5. 28. 18. 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Jesús lo guarda, hermano. Amén, gloria a Dios. No lo toca el maligno, pero usted tiene que tener una relación con Cristo. Judas 24. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, para guardarnos sin caída. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con alegría.
en el día de su venida, hermano. Y en segunda de Pedro 2:9, estas son las promesas del pacto eterno. Primera de Pedro 2:9. Segunda de Pedro 2:9. Segunda de Pedro 2:9 dice, La primera parte del versículo. sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿Sabe el Señor librar de tentación a quién? A los piadosos. A los piadosos. ¿Cuál es la tentación? Está todos los días en nuestras vidas, pero usted sometiéndose a Cristo, cuando usted tiene los pensamientos aquí, porque todo esto es teología, pero vamos a la práctica. La práctica es la oración, la práctica es memorizarse los versículos, la práctica es cantar himnos, la práctica es que con el poder de Cristo tomemos decisiones. ¿Para qué, hermano? Para hacer buenas obras. Y para ser guardado Amén. del maligno. Así es. Por eso que la Escritura dice, toda la Escritura es inspirada por Dios Útil para enseñar. para redarguir, para corregir, para incluir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto enteramente en buenas obras. Amén. Por eso es que necesitamos a Cristo, hermano. Separados de Cristo, Nada somos. estamos muertos en delito y pecado. Tenemos que tener el manto de justicia, el manto de salvación, que Cristo nos haga libre de la esclavitud de nuestros pecados. Por eso que hoy el mensaje es, ¿cuál, hermano? Santificación y profecía. Que nuestro Señor Jesús sea su vida la que vive en nosotros, porque más que palabras, el mensaje más poderoso es nuestro testimonio de vida. Pero como usted no tiene testimonio y yo no tengo testimonio, tiene que ser el testimonio de Cristo, porque ahorita lo leímos en Juan 17:19. Es la manera en que vivimos, en cómo nos vestimos, en cómo hablamos, en cómo hacemos. Entonces ahí sí, pero este es diferente, no es como la gente. Usted sabe que eso lo dice también, que el que va a hacer la obra, el que la comenzó, la perfeccionará. Y el Señor Jesucristo nos dice que ese es un juramento. Él juró. Sí, una promesa. Su Padre y Él juraron. Es una promesa. Y son las promesas del pacto eterno. Que Él por su sangre preciosa nos va a lavar de todo pecado. A mí me gusta ese versículo, hermana, cuando dice que Juan el Bautista vio a Jesús cuando venía y dijo, ahí viene el... He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿De dónde lo quita? Del mundo. Ah, pero lo va a quitar allá en el cielo o aquí. Aquí. En usted y en mí. Sí, pero es El importante. Señor nos quita el pecado. El Señor hizo, mira, el sacrificio más grande para que nuestra mente finita no tiene la capacidad de entender cuán grande es el sacrificio que hizo nuestro Dios para redimirnos de nuestros pecados. Y lo único que nos toca a nosotros es decidirnos, porque nos dio ese libre albedrío. Y bueno. ¿Y cómo resiste el hombre al diablo? Santiago, léalo en Santiago, capítulo 4, en el versículo 6 y 7. Va a leer del 5 al 7. Santiago, capítulo 5. Vamos a leerlo desde el 4. ¿Por qué nos dice en el 4? 5, 4. He aquí clama el No, jornal. 4. 4. 4. Ajá. Hasta el 6. O almas adúlteras. ¿Quiénes son las almas adúlteras? Nosotros. Usted y yo. ¿Por qué? Porque contemplamos las cosas que al Señor no le gustan. ¿Por qué? Porque cuando usted empieza a leer desde el versículo 1, habla de los miembros. Habla de lo que usted ve, de lo que usted oye, de lo que usted piensa, de lo que usted habla y lo que usted contempla. Por eso nos dice, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra ¿La Dios? amistad de quién? Del mundo. ¿La amistad de quién, hermano? Del mundo. Ajá, ¿es qué? Es enemistad contra Dios. ¿Y después qué dice?
Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Eso lo dice, ¿sabe dónde, hermano? Génesis 3:15. Sí. El plan de salvación, pondré enemistad. Entre ti y la serpiente. Ahí está, hermano. Versículo 5, hermano. ¿O pensáis que las escrituras dicen en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Nos anhela qué? Celosamente. Celosamente, es que no lo quiere compartir a usted con el mundo ni a mí. Dios no quiere términos medios, por eso dice, te vomito de mi boca cuando eres tibio. No puedes estar un paso aquí y un paso allá. Prefiero que sea frío. Apocalipsis 3:15 dice eso. Eso lo vamos, cerramos con ese, pero siga leyendo. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Le da mayor gracia a los humildes, a los que se humillan, porque el próximo versículo lo va a decir. Te lo dice, claro, te lo Sigo leyendo, hermano. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si usted se somete a Dios y yo me someto a Dios y la hermana, tenemos victoria sobre el pecado. Lo dice la Biblia, no lo está diciendo el hermano William, lo dice la Biblia. Así es. ¿Por qué? Porque es Dios el que va a pelear por usted. Cristo no va a dejar que usted lo toque el maligno. Por eso que Juan 16:33 dice, estas cosas os he escrito para que en mí tengáis paz. En este mundo tendréis tribulación. Aflicción. Ajá. Pero confía en mí. Porque yo vencí, hermano. ¿Quién es el que venció el mundo? Cristo. Usted no lo puede vencer, yo no lo puedo vencer. Es Cristo en nuestras mentes, en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar. Porque nosotros no sabemos hacer lo bueno, hermano. Por eso es que Filipenses dice, todo lo puedo en Cristo. En Cristo. Usted no lo puede hacer, ni yo tampoco. Claro, eso es que En Cristo. sí, todo, no casi todo, no, que no más, sino todo lo puedo en Cristo. Por eso que, hermano, nos dice el Señor en Apocalipsis 3:15. Apocalipsis 3:15. Como dice William, para cerrar. Para cerrar. Apocalipsis 3:15 dice, yo conozco tus obras. ¿Quién conoce sus obras? Cristo. Las de usted y las de mi Dios Cristo. conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué dice? Te vomitaré. Es abominable para el Señor que tengas una doble vida. Y no, y estés en el medio. Ves las cosas de la iglesia y te callas. No, yo no quiero problemas con el hermanito. No, yo no quiero problemas con el hermanito. Que siga rumbeando. Que el hermano William siga teniendo 2 mujeres. Que el hermano William se siga robando los diezmos. Que el hermano William... No. El Señor dice, te vomito. Que tiene que denunciar las abominaciones que están en Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Ahí sí cerramos, hermano. Ahí sí vamos a cerrar con ese versículo. Ezequiel 9:4. Leo. Ezequiel 9:4. Dice el Señor. Y le dijo Jehová, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén. ¿Por el medio de dónde? De Jerusalén. Donde están los cristianos. Primero el juicio va a empezar por la casa. Y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellos. Ahí está el sello de la santidad. Va a poner el sello en donde las personas que gimen, las abominaciones que se hacen donde en la iglesia. Lo que pasa es que a veces piensan que uno lo que quiere es señalarlo, ¿no? Pero ¿cómo tú amonestas al hermano sin decirle, mira, estás incurriendo en esta falta? Si no le muestras el pecado en el que está incurriendo, ¿cómo puede someterse a Dios para que el Señor pueda... ¿Y qué dice? Toda la escritura es inspirada por Dios. Para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, para enseñar. Y miren lo que viene aquí, para redarguir. Juan 8:46. Vamos a ver qué dijo Jesús de esa palabra. Juan 8:46. 46. 8:46 dice,
¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Ese es Jesús. Para señalarle el pecado. ¿Quién de vosotros me señala del pecado? Pero si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Ajá, ahora vamos a ver qué dice Apocalipsis 3:19. 3:19. Porque es que a veces cuando la misma palabra señala el pecado, dicen que es el hermano, que viene el hermano a señalar. No es la palabra, hermano. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiente. Yo reprendo y castigo a quién. A los que amo. Es la demostración, mira, la demostración más grande de amor que tú le puedes decir o evidenciar en tu hermano, es decir, hermano, estás incurriendo en esto, tienes que corregir porque te vas a perder. ¿Y quién lo dice? Jesús dice, yo reprendo y castigo a todos, no dice el que, sino a todos los que amo. Sé pues celoso, el celo de Jesús, el celo de Elías. Sé celoso y arrepiéntete. El de finés también. Sí, que nos arrepintamos, hermano. Porque es que Para tener el celo de Jesús. de otra manera no vas a ser salvo. Ahora busque Proverbios, en el capítulo 3, versículo 11. Proverbios 3:11. Dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. No menosprecies el castigo de Jehová. Y te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga como al padre al hijo a quien quiere. Entonces no somos nosotros. Es la escritura, hermano. Es el amor del Señor. Es el amor del Es el amor Señor. de Dios, porque Dios lo que quiere es salvarnos. Y entonces como estás tan embotado en el pecado. O estamos. Estamos. Tenemos Sí, que ponernos estamos. primero. Eso de que está, usted no estamos. Bueno, por eso yo agradezco que también ve algo en mí y me diga, mira, Lenny, ven acá. Creo que estás incurriendo. Eso es la demostración más grande del amor. El hermano William tiene su casa. ¿Cómo voy a aceptar yo que beban aguardiente en mi casa? Si yo soy el sumo sacerdote, santo, con las vestiduras de Cristo, ¿cómo dejo yo que hagan parranda en mi casa, en mi hogar? No puedo, hermano. Esto es para corregir. Esto es para enseñar. Esto es para redarguir. Dice que si callamos su sangre ¿Correrá por quién? sobre nuestras cabezas. Así Tenemos que ser atalaya. tenemos una misión. Sí, es difícil, pero el Señor dijo que Y por eso tiene a este veces mismo sentido. no creemos bien. Ey, Pero hermano, es algo que el Señor nos ha autorizado. No nos ha autorizado el hombre, el Señor nos ha autorizado. esto viene del cielo. Sí. Esto viene del cielo. Vamos a leerlo si viene del cielo o no. Primera de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Palabra de Dios, aquí es pura Biblia. ¿Sí? Segunda de Pedro. Capítulo 1, versículo 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ahí está que la santidad, el carácter de Cristo, para que la luz de la mañana resplandezca donde en nosotros. Esa es la profecía, hermano, que tiene que cumplirse. Ahí lo está diciendo la Escritura. Bueno, aquí lo dice. Ujú. Entendiendo primero esto. Entendiendo primero que, hermano, ¿cuál es esto? Voy a leer, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ahí está, hermano. Vamos a cerrar con eso. Ese es Dios que habló, porque se notaba aquí en el estudio ese No, versículo. ya habíamos cerrado. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios. ¿Quién? Los santos Los hombres santos, Dios, la santidad y la profecía. hablando, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios, hermano. Miren, A través de sus hijos. nosotros todo es por la Biblia. Amén. Y todo lo que hablamos hoy lo dicen los versículos. Lo es palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lámpara a mi pie, tu palabra y lumbrera en mi camino. Es la palabra de Dios que lo va a santificar, usted lo va a purificar por medio de él, el Espíritu Santo y la sangre preciosa del pacto eterno. Dice, vosotros sois la sal del mundo. Dice. Y, pero ¿cómo usted es sal y yo soy sal si nos gusta la rumba?
¿Ah? ¿A quién va usted a predicarle si usted no tiene nada que predicar? Si usted y yo de primero, vivimos una doble vida. Por eso es importante someternos diariamente, vivir un día a la vez, Señor. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos, nos despedimos, oramos y que Dios los bendiga, Dios los guarde. Los esperamos en el próximo tema. Amén. Porque el Señor nos va a dar ahora bastante tema para que la palabra de Él mismo la predique, que lo vean a Él y toda la gloria y la honra sea para Cristo. Bueno, nosotros no nada. solamente llevamos el mensaje a través del canal Atalayas de Cristo, sino que el hermano William también lo lleva a las cárceles, a veces lo acompaña junto con otros hermanos. Vamos al Alzheimer, donde se reúnen más de 200, 300 personas. Ahí predicamos también. Lo he acompañado varias veces. El ministerio de Cristo. Sí. Y bueno, así que cualquier apoyo para seguir con este propósito que el Señor nos ha encomendado, su misión. El que nos quiera apoyar, lo que llevamos a las cárceles, comida, primeramente la espiritual. Amén. Si nos quiere apoyar para comprar las comidas, llevar libros, llevar Biblias, necesitamos muchas Biblias. Sí. Nos piden muchas Biblias. Nos piden muchas Biblias en las cárceles. Sí. Vamos a los hospitales también. Hay sed de palabra de Entonces Dios. necesitamos que el Señor toque sus corazones para que ustedes nos ayuden y sea este ministerio de Cristo. Amén. Ora, hermano. Bueno, Señor, amante Padre, en el nombre de tu Hijo amado, gracias, Señor, por haber usted enviado el poder del Espíritu Santo y sea el Espíritu Santo que se manifestó. Y toda la gloria y la honra sea para Cristo. Perdónanos por nuestros pecados y a nuestros hermanos televidentes que están acompañándonos, que usted también les toque el corazón y ellos también sean tocados y transformados por su gracia, Señor. Esto te lo pedimos y te lo rogamos en los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén.